Yo creo que este tema también va a llamar la atención el de hoy, porque el 2031 hace tiempo que se viene eh, publicitando como una fecha profética establecida supuestamente bajo la revelación del espíritu de la profecía para indicar, como lo están indicando varios temas, por no decir muchos temas, varios canales a través de YouTube, predicaciones, etcétera, de que esta es la fecha final y última en que Cristo volverá, previo cumplimiento de lo que se aprecia y dicen algunos son o es la profecía de los 6000 años. Por eso que la pregunta es, ¿esto es una revelación divina o es un engaño satánico? No puede ser las dos cosas y no puede estar al medio. O esto es una revelación divina que la iglesia y los hijos de Dios tienen que tomar y predicar con el mayor de los fervor, o es un engaño, una trampa satánica para engañar a los incautos. O es lo uno o lo otro, ya nos toca, a nosotros nos toca tratar este tema ahora, Fernando. Así es, Víctor. Tenemos una jornada bien interesante ya a partir de esta noche. Les invitamos para que ustedes se queden hasta el final. Hagan, hermanos, las preguntas en relación al tema que vamos a tocar. Salgan de todas las dudas que hasta el momento les ha suscitado esta temática, especialmente en todo lo que ustedes han visto, seguramente en video, en redes sociales o algún otro comentario por allí en relación al 2031. Salgan de las dudas, participen del chat en vivo haciendo preguntas relacionadas con fechas. Es posible tener fechas después de 1844, no solamente para la segunda venida de Cristo, sino para otras profecías también, Víctor, así como hemos escuchado también sobre la ley dominical también. Se, se postulan varias fechas también para ese evento, seguramente sacada a deducción del 2031 también. Bueno, todo eso lo vamos a ver durante esta jornada, mis queridos hermanos. Así que los invitamos para que se queden hasta el final. Rápidamente, también queremos ya ir saludando a quienes desde el mismo comienzo están dejando sus saludos. Nuestra hermana María Córdoba, allí saludando a todos los hermanos que están conectados. Los saludos también para ambos, Víctor, en esta oportunidad. Son los deseos de nuestra hermana María Córdoba. Mili, también lo mismo. Los saludos y las bendiciones para ambos, ahí dice Víctor y Muchas gracias. Fernando. También el pedido de oración de nuestra hermana María Córdoba. Pido la oración por todos los enfermitos, por nuestra hermanita Gabriela Prado con cáncer, por Miriam Andrade, por vecino Carlos y esposa Anita, delicado de salud, por mi nieta Belén, por bronquitis aguda. Son los pedidos de oración que nuestra hermana María Córdoba está realizando. Marvel también nos está saludando en esta noche. Igualmente, Marvel, Señor te bendiga. Mili, pido oración por Alexander Valenzuela. Se cayó del tercer piso de su colegio. Tiene 7 años. Por su mamita también, por mi padre que no se encuentra bien y por mi vida espiritual. Gracias. Realmente un grave accidente ahí en el colegio, Grave. un niñito, imagínate, de 7 años, de un tercer piso, no es para menos. Así que, hermanita Mili, también si el día de mañana usted llega a tener información sobre este pequeñito, la pueda compartir y de pronto vamos a estar orando. También dice ella por el viaje que realizo mañana a Viña del Mar a realizarme unos exámenes. Gracias por mis queridos hermanitos, muchas bendiciones. Exámenes allí de salud de nuestra hermana Mili. También Uh del -huh. mensaje del tercer ángel, buenas noches, por favor compartan, dice allí quienes están aquí en casa también. Ahí saludo a mi familia, a mi señora, a Lelía, a la Conita. Que el Señor les cuide y les bendiga. Jacqueline también nos dice, buenas noches hermanos, Víctor y Fernando, que Dios protege aquí en este estudio, bendiciones para todos nuestros hermanos que están conectados y que el Espíritu Santo los proteja. Gracias hermana Jacqueline, el Señor le bendiga. Carlos Gatica, ahí está mi hermano,
Un abrazo para ti, Carlos, que el Señor te bendiga. Muy buenas noches, dice él, bendiciones para todos. Igualmente, Carlos, el Señor te bendiga en esta oportunidad. Patricia Valdés, buenas noches, queridos hermanitos. Dios les bendiga por la eternidad, maravilloso programa. Un abrazo, mi querida hermana Patricia, que el Señor le bendiga grandemente en esta oportunidad Amén. junto a su familia. Mili también agregando, compartido 8 veces y a un grupo de unos 15 hermanos. Gracias, hermana Mili. Ahí el Señor le bendiga. Marvel también nos dice al pastor Fernando que qué pulcritud en su asistencia personal. Felicitaciones. Nos dice ahí nuestra hermana. Y nos escriben también desde Australia, Víctor, en esta oportunidad, nuestro hermano Adrián Torres. Bendiciones para todos, dice nuestro hermano desde Australia. Tenemos una Amén. Saludo a nuestro diferencia, hermano allá, sí, de 5 a horas por lo menos. Australia. Sí, en Australia. Ya es de día, ya es de mañana, están en la mañana, prácticamente horario de almuerzo, si no me equivoco, o aproximándose al mediodía en Australia. Un abrazo, nuestro hermano Adrián, el Señor te bendiga en esta oportunidad. José Venegas también nos escribe, saludos hermanos, que Dios les siga bendiciendo en este lindo ministerio, muy buen tema, saludos desde México. Ahí nos saludan. Gracias, mi hermano. Y Evelyn desde Chillán nos escribe y buenas noches, hermanos. Son los primeros saludos que están llegando aquí en el canal. Los vamos a retomar una vez terminado el tema propiamente tal, esperando que ustedes también, como lo habíamos mencionado, puedan dejar o resolver sus inquietudes junto a nosotros, haciendo las preguntas respectivas a esta temática año 2031. Hay muchos pedidos de oración. Vamos a seguir orando por nuestra hermana Dina Gatica, por nuestro hermano Ricardo Porblete, por Jonathan, por nuestro hermano Durán, que está hospitalizado, hermano allí de nuestra hermana Gina Durán, de nuestras hermanas allí, para que Dios le cuide, le bendiga, se recupere. Y si nuestra hermana allí está conectada, nos pueda informar el estado de salud de su hermano. Vamos a orar también por ello. Así como también por José Guerra, por Benjamín también, que estaban en pedidos de oración también la semana pasada. Por Jorge Espinosa también, que me escribió por correo, que también oráramos por nuestro hermano. Ahí está nuestro hermano Adrián, nos dice, gracias hermano, aquí son las 11:53 AM del viernes, gracias por la temática. 11:53, no estábamos tan lejos, Me acercándonos al parece. mediodía prácticamente ahí Sí. en Australia. Bien, queremos donde ustedes se encuentran, hermanos, invitarlos a orar por cada uno de nosotros, por los enfermos de nuestro pueblo. Oremos también por este tema, para que Dios lo bendiga, Dios nos utilice en esta hora, que todo lo que aquí podamos decir, afirmar, el Espíritu Santo nos guíe. También se incorpora Carmen Gloria, nuestra hermana Carmen Gloria, con los saludos de nuestra hermana, y también interpreto seguramente los pedidos de oración de ella por los jóvenes y también nuestros hijos. Muy bien, allí donde estamos, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por este día, por esta semana que ya termina, por todas las cosas que tú nos has dado, en lo que nos has provisto y tus bendiciones. Amado Padre, te rogamos que nos cuides, nos protejas, nos guardes de todo mal. Y en esta noche ponemos en tus manos a todos los enfermos de tu pueblo, tus hijos, a este jovencito que se cayó, este pequeñito de 7 años que se cayó del 3er piso de su colegio. Ten misericordia de él, recupéralo, Señor, que no quede con ninguna secuela. Guía a los médicos, fortalece, anima a sus padres. También oramos por nuestra hermana Dina Gatica, para que tú le recuperes, ten misericordia de ella, le fortalezcas. Ricardo Poblete, también por Jonathan, que les cuide, les bendigas y ellos puedan estar en recuperación. Nuestro hermano Durán también,
nuestras hermanas Gina Durán, Flor Durán, que tú les bendigas, les cuides y les guardes de todo mal. A ti nos encomendamos en esta noche, Señor, guíanos en este tema y lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Un tema interesante, Víctor, no deja de serlo. Está involucrada la segunda venida de Cristo, por lo tanto ya el tema obviamente de por sí ya es interesante. Sin embargo, hay algunas objeciones y no es de parte de nosotros, partiendo por las escrituras, partiendo también por el espíritu de profecía, que no lo podemos dejar de lado. El consejo del apóstol es examinarlo todo, tiene que haber un análisis completo de las cosas que tenemos que estudiar, analizar, y más aún, Víctor, si se trata de un mensaje que finalmente tenemos que darle a la gente y especialmente a nuestra iglesia. Si vamos a proclamar una verdad y tan delicado, subrayo eso, tan delicado como el hecho de poner fechas y predicarlo como un mensaje final, debería de tener un estudio pero concienzudo, serio, y también en consulta con otras personas. A modo de reflexiones, mi querido hermano Víctor, dice la Biblia, o bien también podríamos agregar el espíritu de la profecía, ¿cuándo vendrá Jesús? Y por otro lado, ¿se encuentra la iglesia en tinieblas con respecto a la segunda venida de Cristo? ¿Dios nos ha dejado en tinieblas con respecto a la cercanía de ese día? Como iglesia y de forma personal, ¿no sabremos nada sobre la proximidad de ese día? Jesús señaló que del día y la hora nadie sabe, pero ¿significa eso que estamos en tinieblas con respecto a eso? Sin embargo, Pablo escribe, más vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y Jesús señaló a las señales y eventos como que acontecerían como indicadores también del fin. Pareciera que ese fuera el reloj que Jesús nos dejó para poder visualizar y ver realmente la cercanía de aquel magno evento. Dios nos ha dejado las profecías también y las señales de los tiempos para ver el cumplimiento de estas y conocer sobre la proximidad de la segunda venida de Cristo o de este magno evento. Pero, y aquí viene lo crucial, Víctor, y para quienes nos están escuchando, ¿estamos conformes con respecto a lo anterior, la reflexión que hacíamos anterior y todas las reflexiones que aquí hasta el momento hemos hecho aquí en el canal, Víctor? Pero, ¿podemos calcular el tiempo exacto de la segunda venida de Cristo? Dios nos ha revelado de alguna forma u otra esa fecha o tiempo para que la podamos calcular con precisión matemática en una línea de tiempo cronológica desde hace algún tiempo atrás. Y dentro de nuestra iglesia, Víctor, han surgido algunos adventistas, no todos, pero algunos adventistas que han llegado a la conclusión y por cálculo matemático, pero exacto, que Jesús regresa el año 2031. Y la pregunta también puede surgir en esto: ¿cómo se llega a estas conclusiones? ¿Existe respaldo inspirado, ya sea bíblico y del espíritu de profecía, mi querido hermano? Mira, este tema ha crecido en las redes. Por supuesto, no ha cobrado ni un valor dentro del ministerio, entre los pastores, este tema. Pero nos sorprenderíamos, creo, si viéramos la cantidad de laicos, hermanos laicos, que han escuchado de este tema y le han prestado toda la fe o le han prestado parcialmente fe a creer en una posible realidad de este tema, ¿ya?
y que es un tema que tiene el respaldo en el espíritu de la profecía, especialmente en el espíritu de la profecía. Pero antes de enfrentar este tema, hay dos cosas que son fundamentalmente importantes. Fundamentalmente importantes. Y vamos a decir incluso tres. Voy a sintetizarlo en tres ideas. Primera idea fundamental. Toda enseñanza nuestra tiene que tener en primer lugar, el respaldo en las Sagradas Escrituras, en un claro y contundente escrito está. Eso es lo primero. Si usted no lo puede respaldar con un escrito está en la Biblia, dude de esa creencia. Dude. No lo acepte así de buenas a primeras. En segundo lugar, segundo principio hermenéutico fundamental en la teología adventista y en una sana teología. El primero es el fundamento bíblico. Claro, consistente, no donde partimos los versículos, sino donde tomamos toda la declaración y un conjunto de declaraciones que está bien respaldado a través de toda la escritura para establecer un tema y una creencia. El segundo principio es la coherencia que tiene que haber entre lo que diga Elena de White y lo que diga la Biblia. El espíritu de la profecía no puede contradecir las escrituras ni está por sobre las escrituras. Donde las escrituras guardan silencio, el espíritu de la profecía debe también guardar silencio, por decirlo de alguna manera. Y nuestra doctrina, y como adventistas del séptimo día, no creemos que Elena de White es la que establece las creencias nuestras, sino la Biblia. Primero la Biblia y en segundo lugar una coherencia, un complemento con la Biblia, donde el espíritu de profecía corrobora, complementa, valida, ¿ya? Orienta con respecto a las Sagradas Escrituras, pero siempre siendo la Biblia la luz mayor. Tercer y último principio fundamental es que el espíritu de la profecía, cuando yo leo algo del espíritu de profecía, yo tengo que preocuparme de buscar en la mayor cantidad de sus escritos luz sobre ese tema puntual que estoy leyendo. Ella escribió cerca de 100.000 páginas. Y no porque en 2 o 3 líneas declara algo, yo haga de eso una idea totalizadora, amplia, y la ponga como regla, cuando yo no he tomado esa declaración particular y la he comparado con las declaraciones semejantes, parecidas o iguales que están en el resto de sus escritos. El profeta no se puede contradecir entre sí, no se contradice. Si el Espíritu de Santo ha guiado a una persona o a un profeta, el profeta no se contradice entre sí o consigo mismo, porque la contradicción de un profeta inspirado es la contradicción del Espíritu que lo inspira. Sería la contradicción del Espíritu Santo. Isaías no se contradice. Puede tener una opinión equivocada que el Espíritu corrige, como ocurre con Natán. Cuando Natán aprueba que David construye el templo, pero después el Espíritu dice, Dios le habla y el Espíritu le habla y le dice, no, vuelve donde David y dile, tú no me construirás templo porque has derramado sangre. Ahí la contradicción no es del Espíritu, sino del hombre en sí mismo. ¿Ya? Y hace una corrección. Apreciaciones pueden ser corregidas, pero no se puede contradecir el profeta. Por lo tanto, los escritos de Elena de White son coherentes. Si con respecto a la venida de Cristo
y al momento de su venida tiene declaraciones claras, perentorias, y no solo una, sino un conjunto de declaraciones, estas no se pueden contradecir con otras con que diga, no, si aquí sí les digo cuándo vuelve. Las dos no pueden tener el mismo peso, porque en unas dice no, en otras dice sí, no puede ser eso. Eso hay que ponerlo en la balanza y ver qué es lo que realmente está diciendo sobre un tema tan crucial como es la segunda venida de Cristo y el tiempo de su venida, Fernando. Sí, esas son, bueno, podríamos decir las bases, ¿cierto?, que podríamos establecer para poder abordar un tema tan importante como este. Y hay una cita interesante que siempre la hemos leído aquí en el canal, Víctor, allí de Conflicto de los Siglos, en el capítulo 38, nuestra única salvaguardia. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y solo la Biblia. Como piedra de toque todas las reformas y base de todas las creencias, ni, ni lo que digan las iglesias, ni los concilios, ni los teólogos, ¿ya? Tan abundantes y contradictorios como las iglesias que representan, puede ser usado argumento a favor o en contra de cualquier postulado de fe religiosa, a menos que lo respalde un categórico, pero categórico, así Así dice dice Jehová. Jehová. Muy buena cita esa, un categórico y claro, así dice Jehová, mis queridos hermanos. Vamos a entrar ya de lleno al tema y queremos comenzar, bueno, de hecho ya estamos ya en el tema, pero queremos seguir y nuestra primera incursión eh, de fuente, ¿cierto? Para poder analizar todo esto, nos vamos a remitir al espíritu de la profecía. Y aquí un pequeño paréntesis, Víctor, porque cuando hablamos de espíritu de profecía, nos vamos a dirigir a los adventistas del séptimo día, a la iglesia adventista del séptimo día, quienes creemos en que Ellen White es la sierva del Señor y que levantó el Señor en la hora profética señalada. Lo que ella escribe, bien ella lo dijo, esto es de Dios o es del diablo. No hay términos medios. Dios habló a través de mí o el diablo habló a través de mí. No hay términos medios en estos, mis queridos hermanos. Y Dios nos ha hablado a través de Ellen White, a través de todos sus escritos, en un sinnúmero de temas de educación, de salud, de la vida de Cristo, de profecías. Estamos con el libro misionero, mi querido hermano, el conflicto de los siglos, que se repartió este año. Por lo tanto, y tal como lo señala el libro de Apocalipsis, donde el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra al resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, como le revela el ángel Gabriel a Juan en Patmos. Por lo tanto, creemos en esto. Y mis queridos hermanos, allí en el Monte de los Olivos, Jesús también advirtió sobre los engaños de los últimos días. En Evento de los Últimos Días, capítulo 3, página 33, la sierva del Señor nos dice lo siguiente: muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido, dice ella, en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Asumimos, Víctor, que aquí está ella refiriéndose obviamente posterior, obviamente a 1844. Lo han hecho repetidas veces, dice ella, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo, y aquí subrayamos, mi querido hermano, esto que ella lo señala en forma tan categórica, se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales.
Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen el día ni la hora. Empero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cita ella allí en este escrito, en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 506, 1879, pero recopilado en Eventos del Último Día, capítulo 3, página 33. Qué interesante, Víctor. Aquí habla de errores que se han incurrido, y no una vez, o sea, somos porfiados. El adventista es porfiado, porque dice, lo han hecho repetidas veces, y el mismo resultado, el fracaso. Y por otro lado, se nos declara que el tiempo definido, imagínate hermano, definido, está fuera del alcance de la comprensión de los mortales. ¿Qué te parece esta cita, Víctor? Mira, vamos a hacer un poquito de historia, de que somos o que fuimos algo testarudos en la colocación de fechas, se ve manifiesto en nuestra historia, ¿ya? George Knight, en su colección de 3 tomos que tiene acerca de la historia del adventismo, en el primer tomo sobre nuestra identidad, él evidencia cómo después de 1844 hubo adventistas que siguieron poniendo fecha. Se puso fecha para 1846, 1847, después 1848, 1849, 1852. Llegaron algunos a seguir poniendo y colocando fechas para la segunda venida de Cristo, y en cada de uno fue fracaso, fracaso, fracaso y fracaso. Por lo tanto, tenemos que tener la grandeza de ser lo suficientemente honestos de que nos pasó eso en nuestra historia original, que el fracaso del 22 de octubre de 1844 en cuanto a esa interpretación equivocada que teníamos del evento nos impactó. Sí, nos impactó. Y algunos creyeron que el asunto era hacer nuevos estudios y seguir poniendo fechas hasta que la última, si mal no recuerdo, fue 1852. Ahora, la declaración que tú has compartido y que hemos visto, yo quiero validarla primero en su autoridad. La dice Elena de White, a la que tanto algunos le prestan atención y que tanto valoran como la fuente de verdad. Quienes respaldan el año 2031 dicen que su respaldo es el espíritu de la profecía. Pues bien, esta declaración que ahora estamos viendo es una declaración de la letra, de puño y letra de Elena de White. Y allí dice claramente, se nos declara que el tiempo definido, no el tiempo aproximado, no la época profética, no la época escatológica de la venida de Cristo, sino el tiempo definido de la venida de Cristo. Entiéndase, día, mes y año. Eso es un tiempo definido. Decirlo día, mes y año. Eso de la venida de Cristo está fuera del alcance de los mortales. Es prioridad de Dios. Prioridad de Dios. Ahora, fíjate que esta declaración tan clara, se respalda en lo que Jesús mismo dijera en su ministerio aquí en la tierra. San Marcos capítulo 13, versículo 32. Lo tengo frente a mí. ¿Qué dijo él? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Él se pone allí en esa condición de ser humano, en desconocimiento de esa fecha, sino el Padre. Fíjate que en el texto griego dice, pero acerca de aquel día
y de la hora, ninguno conoce. Ninguno conoce. Y fíjate que es interesante que el verbo conocer que aquí aparece es el verbo griego oida. Y el verbo griego oida viene del verbo jorao, que significa haber visto o ver por la experiencia. Por lo tanto, en este texto está diciendo, fíjate que no es nadie. El texto que dice en primer lugar nadie, en griego significa nadie, ninguno, nada, absolutamente nadie. Por lo tanto, podríamos traducir este texto en forma enfática, pero acerca de aquel día y de la hora, ninguno lo ha visto o conoce, ni ninguno de los ángeles, sino solo el Padre que está en el cielo. O sea, la declaración de Cristo en el texto original es tajante, firme y clara. Y es palabra de Cristo. Sí, es tajante, es Pero de muy todas maneras claro. podríamos saber, porque Auro dice, pero de todas maneras, a pesar de eso, podríamos saber, de igual manera a través de Elena de White, que el Señor de alguna manera hizo un cambio y nos reveló el año de la venida. Veamos qué sigue diciendo ella en relación a esto. Mira, tú señalaste el año de la segunda venida y aquí se está haciendo unos cálculos precisos. En la misma página 33 del capítulo 3 de Eventos del Último Día dice ella lo siguiente: usted no podrá decir que Él, es decir, Jesús, vendrá dentro de 1, 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Aquí hay dos cosas. Obviamente yo no puedo decir que Jesús se va a demorar de aquí 20 años, 30, 40, 50 años. Yo no puedo hacer eso. Pero tampoco puedo decir que Jesús va a venir dentro de un año o dentro de 2 o 5 años. Porque nuevamente la cita anterior señalaba precisamente que la fecha o el cálculo exacto, el tiempo exacto de su venida no es del manejo o conocimiento de los mortales. Y aquí está, mira, mucho más claro, acá lo tenemos. Página 34. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Buena declaración y es importante leerla. Amigos y hermanos que proclaman y predican, y puede que algunos de los que están aquí, de los que están viendo o nos verán, lo crean. Puede que le moleste lo que está diciendo. Pero aquí estamos citando declaraciones de la misma fuente donde usted toma sus referencias, el del espíritu de la profecía. Y nosotros le decimos, tomemos todo lo que dijo el profeta, no las cosas que nos gustan nomás del profeta. Tomemos todo lo que dijo el profeta, o la profeta en este caso, Elena de White. Y la hermana White dice, el tiempo exacto. Cuando hablamos de tiempo exacto, yo entiendo día, mes y año. Eso para mí es un tiempo exacto. Incluso tú podrías agregar hasta la hora, día, mes y año para un evento. Pero generalmente día, mes y año es lo suficientemente exacto para caer dentro de la conceptualización de precisamente del término exacto, de preciso. El tiempo exacto de la segunda venida de Cristo es un misterio que pertenece a quién? A Dios, o de Dios, dice ella. A Dios. Y en San Marcos Jesús dijo, en cuanto a los seres humanos y a los ángeles, nadie lo sabe. San Marcos capítulo 13:32.
Pero aquí te hago una pregunta, Fernando. Aquí voy a introducir una pregunta. Elena de White le fue mostrada la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Correcto, les fue mostrado. Capítulo 41 del conflicto de los siglos, ¿cierto? La liberación del pueblo de Dios, correcto. Y en ese capítulo, quienes piensan y relacionan las declaraciones de Elena de White, saben que hermana White escuchó que la voz de Dios anunciaba el día y la hora de la venida de Cristo. Entonces yo podría decir que Elena de White sí sabía la fecha de la venida de Cristo, el día y la hora de la venida de Cristo. Podríamos decir que en la visión ella lo sabía, mientras estaba en la visión, pero al salir de ella seguramente ese conocimiento le fue borrado y simplemente ella lo describe en Conflictos de los Siglos, señalando de que Dios anuncia el día y la hora de la venida de Cristo Jesús. Pues correcto, fíjate que uno debiera hacer esa relación. De veras, si lo escuchó, yo podría concluir con certeza y con efectividad de que Elena de White, si la escuchó estando en visión, entonces ella sabía cuál era la fecha de la venida de Cristo, porque lo escuchó de la voz de Dios, no de un ser humano. Por supuesto, algunos de nuestros hermanos, cuando leyeron esta visión, se lo preguntaron. Y ella confesó, y eso sale en primeros escritos, ella confesó, sí, vi los eventos finales, vi la segunda venida de nuestro Señor, oí cuando la voz dio el día y la fecha exacta de la venida de Cristo. Pero una vez que salí de la visión, en cuanto a cuál fue el día y cuál fue la fecha de la venida de Cristo, fue borrada de mi memoria. Y en este minuto yo no la recuerdo para nada, pero sí sé que Dios lo anunció. Y así quedó escrito, porque Y dice ella así lo explicó que Elena Dios de White. revela el día y la hora en su momento. Ahora, qué otra cosa hay aquí en esta declaración del conflicto de los siglos, Fernando? Del capítulo 41. Sí, aquí hay, del capítulo 41 hay algo que podemos extrapolar, que va a ser Dios mismo el que va a decir. Dios mismo es su voz. Y es cuando la voz de Dios lo va a decir desde el cielo, en ese capítulo y en ese momento de la liberación, es cuando Dios revela al mundo el día y la hora de la venida de Cristo, no antes. Sí, correcto. Y si lo analizamos bien a la luz de Apocalipsis también, todo esto está bajo el período o dentro del período de la séptima plaga. Por lo tanto, ya eso nos va acercando, ¿no es cierto?, como parámetro para ir ya teniendo una idea, ir Está contextualizándolo. precisamente, está entre el decreto de muerte y la aparición de Cristo en las nubes del cielo. Sí, correcto. Miren qué interesante lo que tenemos aquí, Víctor. Review en Herald, 22 de marzo de 1892. Se me ha advertido. Notas que ella está escribiendo de algo que le están revelando, le están mostrando. Obviamente la inspiración. Se me ha advertido y repetidamente, o sea, esto es insistente de parte de Dios. Si yo estoy creyendo, Víctor, en el año 2031, pero estoy tomando de los escritos del Enjuay, pero resulta que sería contraproducente, contradictorio, porque resulta que ahora los mismos escritos de ella como fuente para sostenerlo del año 2031 me está diciendo que se le ha advertido y se le ha advertido repetidamente. O sea, esto es un grave peligro, es un error garrafal que Dios quiere corregir.
se me ha advertido repetidamente con respecto a la fijación de fechas. ¿Se dan cuenta, hermanos? No volverá a haber un mensaje para el pueblo de Dios que esté basado en una fecha. No podemos saber el tiempo definido, otra vez la misma idea, para el derramamiento incluso del Espíritu Santo o la venida de Cristo. Claro, podemos fijar todas estas cosas, Víctor, en una línea cronológica de tiempo, en el sentido de una profecía que sigue a la otra, pero no puedo calendarizar esto. Y eso es lo que aquí se está diciendo con respecto a la calendarización, a la fijación de fechas. Y Dios está advirtiendo de manera repetida porque esto es gravísimo. Oye, aquí, Fernando, y queridos amigos que nos están viendo y nos verán, hay algo que usted tiene que, aunque nos duela, aunque nos moleste, aunque nos enojemos, aunque me afecte emocionalmente, aquí hay una declaración que yo tengo que destacar, pero con letras de fuego, ponerla en cursiva, en grande, con todo lo máximo que se podría así en un lenguaje grandilocuente para decirlo, respecto a la colocación de fechas. Y comienza con un no. No volverá a haber un mensaje para el pueblo de Dios que se base en una fecha. Y eso lo dijo en 1892. ¿Cómo? Preguntó Fernando. ¿Cómo? Hijos que aman a Dios, hijos que dicen estudiar la palabra de Dios, hijos que dicen leer los testimonios del espíritu de la profecía y valorarlo en su tremendo significado para la iglesia, pueden atreverse a decir que hay una fecha como el 2031, cuando el espíritu de la profecía dice, el pueblo de Dios no volverá después de la fecha de 1844, se entiende. No volverá a tener un mensaje basado en una fecha. No hay fechas. No hay fechas después de 1844, porque Dios no va a enviar a nadie con un mensaje semejante. Sí, correcto. Pero mira esta otra declaración. Ni está Es más tremenda contemplada. todavía. Sí, es más tremenda porque nos dice, bueno, hace una referencia a lo siguiente, lo vamos a leer. Ni está contemplado en la providencia de Dios que cualquier hombre finito que emplee un instrumento, que haga cómputos con número, sumar ciertas cifras o restar o sumar y llegar a otro número, que haga cómputos con números, símbolos, muchos o signos incluso, y muchos incluso están utilizando el tema de las fiestas del santuario como la simbología que allí también para aproximarse a fechas. Pero qué claro es esto. Manuscrito 9, 1891, que haga cómputos con números, símbolos o signos, pueda saber con ningún grado de exactitud el tiempo de la venida del Señor. La leo completa. Ni está contemplado en la providencia de Dios que cualquier hombre finito que emplee instrumento, que haga cómputos con números, símbolos o signos, pueda saber con ningún grado de exactitud el tiempo de la venida del Señor. Manuscrito 9, 1891. Fernando, yo desde mi juventud me topé con hermanos y hermanas y con grupos de hermanos, con reuniones que hacían, donde me empezaban a presentar y a especular y a decirme, hermano Víctor, si usted toma en cuenta las fiestas del santuario, si usted se fija en los muebles del santuario y aquí usted lo relaciona con este periodo de tiempo y ese tiempo lo transformamos a tiempo profético porque el principio es día por año, nosotros podemos asegurar, oye, pero en ese cálculo podemos asegurar, me decían, que Cristo
y corría por allá, por el año 82, que Cristo viene el año 84. Después esos mismos me decían, no, Cristo viene el año 1988. No, va a venir el año 1996, porque ahí se van a cumplir los 6.000 años de la historia del pecado. 1996. No, que va a ser en el 2000. Otros dijeron el 2099, y haciendo cálculos y relacionaban símbolos del santuario, elementos del Levítico, de Daniel y de Apocalipsis, y juntaban un elemento que, si no convencía, por lo menos impresionaba. Pero ¿cuál es la advertencia del espíritu de la profecía? Lo dice allí. Dios no le ha dado, fíjate, no, que cualquier hombre finito que emplee un instrumento, cualquier instrumento de cálculo, haga cómputos. Pero fíjate que precisamente el tema de hoy, como lo vamos a ir desarrollando, son un grupo de hermanos que están haciendo cómputos. Usando los testimonios, hacen cómputos con números y símbolos, con fechas, con signos, que pueda saber, mira, y allí hay algo que tú acabas de destacar, con ningún grado de exactitud, o sea, no hay ninguna, ni siquiera una aproximación, no puede con ningún grado de exactitud proyectar siquiera, proyectar, aunque sea con un mínimo de exactitud, el tiempo de la venida de Cristo. O sea, cero precisión. Esos instrumentos, esos medios, en el fondo son, entendámoslo mis hermanos, serio, cero, cero, con ningún grado de precisión, Y para nada. Dios, claro, y Dios no le ha dado a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Él espera que nadie diga como lo hizo el siervo infiel, mi señor tarda en venir, porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. ¿Qué te parece? Ahí lo tenemos review en Herald, noviembre 27 de 1900, y está recopilado en Eventos del Último Día, página 34, capítulo 3. Por lo tanto, cuando un predicador, lo dice creo a veces con buena intención, no por poner una fecha, yo creo, mis hermanos, que Cristo tendría que volver en los próximos 5 años. Fíjate que desde que tengo conciencia, yo recuerdo que escuché eso ya desde 1976. Después escuché 78, 82, 84, y todo decía en los próximos 5 años, en los próximos 5 años, en los próximos 5 años. Y hoy día, si tú preguntas, nos falta un laico bien intencionado, ya está un pastor bien intencionado que dice, hermanos, así como está el mundo, yo quiero que en los próximos 5 años, no, ni 5, ni 10, ni uno, no, no, Dios no ha dado ese mensaje a ninguno, menos una fecha que, o un elemento que diga día, mes y año. ¿Por qué? Porque, mira, suponte, suponte que la fecha de que la fecha realmente sea el 2031 cuando Cristo vuelva. ¿Qué puedo pensar yo teniendo un tramposo y engañoso corazón humano y pecaminoso? ¿Qué puedo pensar yo? Cristo viene el 2031, todavía me queda tiempo para perder el tiempo, me preparo el 2029, 2030, me consagro el 2030 y estoy pero listo para el 2031. Pero desde hoy, desde el 2023 hasta el 2030, tengo para hacer toda la jarana que yo quiera, vivir como me dé mi regalada gana, y el 2030 me preparo. ¿No hay que vuelve el 2031? Y eso nos da tiempo para perder el tiempo. Por eso que Dios nos da fecha, porque sabe que el hombre es traicionero y tramposo en ese aspecto, se engaña solo.
No, y como hijo de Dios actuar de esa manera, Víctor, que si sé la fecha, ponte tú 2031 y me preparo el 2028 o 2029 o incluso el 2030, eso no es ser un verdadero hijo de Dios, eso no es ser sincero. Y esto, el hecho de no saber la fecha de la segunda venida de Cristo o el tiempo exacto, nos prueba a nosotros como hijos de Dios de dónde somos, de qué lado está nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones. Nuestra posición, dice ella, ha sido de esperar y velar sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. Otra cita ahí de eventos de los últimos días. La gente, esto es importante, Víctor, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. No tendrá, no lo va a ver, hermanos. Aquí, esta es una cita inspirada. Aquí Dios nos está hablando a través del lenguaje. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, Apocalipsis 10, 4 y 6, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Citado allí en comentario bíblico, Víctor, tomo 7, página 982 y recopilado en Eventos del Último Día, capítulo 3, página 36. No hay otro mensaje, Víctor. La gente no tendrá. Si ahora, Víctor, estamos proclamando, o algunos están proclamando, que el 2031 Cristo vuelve a través de las redes sociales, o quién sabe, por allí hasta de un púlpito, y se lo proclama obviamente a la gente, a las personas, dice aquí la cita claramente, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. No lo tendrá. Clara, inconfundible y precisa. Cita y declaración inspirada. La gente no tendrá, lo repito, no tendrá otro mensaje basado en un tiempo definido. Sin embargo, tenemos a estos hermanos que dicen, no, si hay tiempo definido, el 2031. Y ahí yo pregunto, ¿a quién le creo? ¿A lo que dice aquí el espíritu de profecía o a los cálculos que ellos hacen? Sí, correcto. Si esto es inspirado y esta es la verdad de Dios, entonces ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente de un mensaje completamente contrario que me dice si hay un tiempo definido, el 2031? Porque ahí se cumplen los 6.000 años. ¿De dónde vendrá ese mensaje? ¿Viene de la misma fuente? ¿Está saliendo de Dios agua dulce y agua salada? ¿Pueden los dos ser verdaderos? Santiago dice claramente, ninguna fuente da dos tipos de agua, es una o es la otra. Exactamente. ¿Se contradice Dios? No se contradice. No puede, no se contradice y sería muy irresponsable de él inducir a contradicción también. Exactamente. Yo no conozco a Dios así. Al Dios que conozco en la Biblia y en el Espíritu de Profecía no es así. Dios es preciso. Dios es la verdad. Es claro. Mira, tenemos el siguiente cuadro que queremos proyectar en estos momentos para que ya los hermanos puedan ir dándose una idea. Cálculos proféticos después de 1844. Tenemos, aquí no hay ningún problema, ¿cierto? Las fechas del el año 457 a.C., donde comienzan las 2300 tardes y mañanas, o 2300 años, año en el cual también se inician las 70 semanas para el pueblo de Israel, y el periodo más extenso del cual ella señala, en este caso las 2300 tardes y mañana, llegan hasta el 22 de octubre de 1844 con
Y ya precisamente estamos en este mes, Víctor, en el tiempo histórico donde cumplimos 179 años ya del cumplimiento de esta Ujú. profecía, que ya se cumplió, ¿cierto? Ya es historia, y donde Cristo comienza en el cielo el juicio investigador, o el día de la expiación, donde pasa del lugar santo al lugar santísimo. Sin embargo, todas las citas que hasta aquí hemos leído nos dicen que después de 1844, y si le ponemos un tope, ¿cierto?, hasta la segunda venida de Cristo, que es el punto que está ahí en el centro de la discusión, la segunda venida de Cristo, no hay ningún tiempo definido, no hay ningún cálculo exacto, no hay ningún mensaje de tiempo definido en relación a que nosotros, los mortales, los podamos saber. Antes de 1844, Víctor, teníamos profecías de tiempo. Es más, todas las profecías son de tiempo. La diferencia estaba de que conocíamos los cálculos, teníamos los datos precisos para calcular, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, en fin. Pero después de 1844 se nos describen eventos, pero no tenemos las herramientas o el instrumento o la información para realizar cálculos, porque Dios no lo quiere. Mira, tenemos que hacer una diferencia aquí dentro del marco de la profecía y de la escatología de lo que presenta la Biblia. La Biblia nos presenta dos formas de entender el tiempo en profecía. Una es el tiempo cronológico, y ese es el cronos. De ahí viene la cronología, de ahí viene el cronómetro. Cronos es el tiempo que se va calculando minuto a minuto, tiempo preciso, tiempo calculado, tiempo matemático. ¿Ya? Cuando algo tiene una fecha, un tiempo cronos, es porque tiene un día, un mes y un año, y es cronos. Pero también el texto griego tiene el kairos, y el kairos es una época, es una condición del tiempo. ¿Ya? Yo podría decir, para que me trataran de entender un poquito, mañana tengo un tiempo donde tengo que ir al médico, tengo el tiempo de mi médico, y el tiempo de mi hora con el médico es una hora y un día, ¿cierto? Y un año, porque el doctor me dijo, usted va a venir, ya sea el día de mañana ya sería 6 de octubre o el 7 de octubre o el 14 de octubre a las 3 de la tarde de este año 2023. Esa hora es un tiempo cronos. Pero la Biblia no solo me tiene el cronos, sino también el tiempo kairos. Y el kairos es el tiempo, en la época. Y el kairos es como decir, oye, mañana el tiempo, el kairos va a estar nublado. Y el kairos va a ir poniéndose más complicado. No solo va a estar nublado, sino que después de nublarse va a correr viento. Y después del viento van a venir los truenos. Y del trueno vendrá la lluvia y va a haber una tremenda tempestad. Eso es un kairos. Y el Señor nos ha revelado en cuanto a su venida el kairos, diciéndonos que todo se va a ir poniendo cada vez más complejo. Las enfermedades van a aumentar, las catástrofes van a aumentar, la maldad de la gente va a aumentar, el evangelio del reino va a ser predicado en todo el mundo. Ese está dentro del kairos como tiempo para la venida de Cristo. Nosotros vivimos en el kairos de la venida de Cristo, pero no conocemos el cronos de la venida de Cristo, porque eso lo conoce solo Dios.
Allí en el Kairos estarían los acontecimientos, las señales que Dios nos ha dejado para saber darle la lectura precisamente al Kairos que vivimos, al tiempo que vivimos, que ya estamos viviendo tiempos precisamente proféticos. Pero el Cronos obviamente no lo conocemos porque ya las citas que hemos leído hasta acá no está esto en la voluntad de Dios. Por lo tanto, es importante que esto lo sepamos y lo manejemos. Sin embargo, yendo un poco ya más allá y dentro de la misma temática, Víctor, ¿de dónde está saliendo todo esto de fijar fecha? Ya lo vimos en la historia pasada. ¿Cuántas veces, tú contaste como 5 veces ya en cuántos años en la historia pasada de nuestra iglesia se fijó una fecha, después otra, resulta que si estamos fijando fechas es porque encontré un mensaje en la Biblia y resulta que lo calculo y falló y después busco otro y otra. En otras palabras, por cada mensaje Dios falló. O sea, Dios no cumplió, empezó a jugar Dios con nosotros. Y ahora tenemos nuevamente, hemos vuelto a las mismas andanzas del pasado, no hemos entendido nada, no hemos aprendido nada y las advertencias que hemos leído hasta aquí son pero más que claras. Por lo tanto, fijar fechas, pongo este caso, 2031, es la obra de Satanás en el tiempo del fin. A ver, ¿lo estoy diciendo yo? ¿Lo estamos diciendo nosotros, Víctor, que esto es la obra de Satanás? Mira, Jesús ya lo advirtió. Mateo 24 del 3 al 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Fue antes de hablar de acontecimientos finales, de señales en la naturaleza o de carácter bélico, político, social, la convulsión del mundo, Jesús advirtió que lo primero, nadie os engañe. Y en Eventos de los Últimos Días, capítulo 3, página 36, dice, declaré, dice ella, definidamente a estas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson, que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, es decir, Satanás, que se hallaban en tinieblas, pretendían poseer una gran luz, según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844, imagínate ya en ese tiempo. Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. No hay fechas definidas, Víctor. Estamos viviendo en un kairos y por lo tanto pretender hacer lo opuesto a lo que Dios nos ha dicho, ya sea allá en el comienzo o acá en cuanto a tiempo, es hacer la obra del adversario de las almas, el diablo, Satanás. Evidentemente que sí. Lamentablemente, de alguna forma, Satanás se las arregla para de tanto en tanto estar sacando, animando a espíritus agitados dentro de nuestra iglesia, a todos esos que andan siempre buscando cosas novedosas. Siempre, siempre, lo ha habido desde el principio, esos que andan buscando cosas novedosas y que transmiten como si tuvieran la panacea, la quinta esencia de la revelación divina, y lo único que han dejado detrás de sí siempre son almas decepcionadas, han dejado apostasía, han dejado rivalidad, han dejado deserción dentro de la iglesia. Si el Señor no viniera el 2031, tremenda decepción. ¿Y qué van a hacer los que están proclamando esto? Para exculparse. Van a decir ese día, fue nuestra culpa, nosotros leímos mal el espíritu de profecía y predicamos un engaño todo este tiempo y todos estos años. No,
no van a hacer eso. Van a culpar al espíritu de la profecía. No, es que la Elena de White, esa que decían ser profeta, esa fue la que dijo, y ahora dejo de creer en esta mujer y quemo sus libros como hicieron los de las piras adventistas. ¿Te acuerdas de las piras adventistas? Sí. Ya, eso, ¿cuándo se iban a ir? Se iban a ir un 23 de octubre de hace unos 8 o 10 años atrás. El hijo de un ex pastor adventista o de un pastor adventista en Argentina motivó eso en varios países. Cuando la fecha que él dio de 23 de octubre y en el cielo no apareció ni una vela, ni un pájaro volando, no tuvo la honestidad ni la grandeza de decir me equivoqué o que esos grupos dijeran nos equivocamos. ¿Qué hicieron? Culparon al espíritu de profecía y empezaron. El líder de todo este movimiento apóstata, ¿qué hizo? Cayó en la incredulidad, no le quedaba otra. O reconocía que se había equivocado, pero su orgullo era demasiado grande para decir que se equivocó, entonces culpó al espíritu de profecía y amontonó y grabó, amontonó los libros del espíritu de profecía, decenas de libros, los roció con gasolina y les prendió fuego mientras él grababa. Aquí están los libros de esta ramera. Elena de White es la ramera y decía con todo su lenguaje, esta es la prostituta de Apocalipsis, de Elena de White, la prostituta, con ese lenguaje. Ni un sentimiento de que me equivoqué. Aquí, esto es lo mejor que podemos hacer con estos libros. Y prendieron fuego. Y a través de Chile, en el sur, en el centro, en el norte, en Argentina y otros países, empezaron a hacer los seguidores de este pobre engañado lo mismo. Quemar los libros, grabarlos y subirlos a YouTube. Y así se conoció por un tiempo a esto como las piras adventistas. ¿Vamos a hacer lo mismo después del 2031? Cuando digan, ¿saben? Al que me pregunta, ¿usted cree que Cristo viene el 2031? Y yo le digo, ¿sabes? Pregúntame el 1 de enero del 2032 y te doy la respuesta. ¿Te acuerdas del 2012? 21 de diciembre del 2012. ¿Cuántos decían, no, el fin del mundo, 21 de diciembre del 2012? Y tenía mis alumnos y tenía hermanos y personas adultas. Víctor, ¿qué crees tú? ¿Se acabará el mundo el 21 de diciembre del 2012? No se te olvide, no se te olvide la pregunta. Y lo dije con toda mi seriedad. No se te olvide la pregunta. Hazme la misma pregunta el día 22 y te voy a responder. Esto entraña muchos peligros, Víctor, y hay consecuencias también del hecho de poner las fechas. ¿Cuántos están creyendo precisamente en el 2031 en estos momentos? Y ya la advertencia es clara acá. Hay muchos que no ven la profecía fuera de este marco y creen que esto es la panacea. Vuelvo a repetir, creen que este es el mensaje más auténtico y verdadero para este último tiempo. Sí. Y fíjate, la recopilación de citas que hemos tenido, por lo tanto, Ellen White aquí se equivocó, entonces está diciendo que no, después en otro dice que sí, yo reúno los datos. Doble estándar. ¿Ah? Claro, hay un doble estándar. ¿Quién la está inspirando entonces a ella? ¿Y por qué yo no soy objetivo, claro y serio a ver, tomar todo lo que dice el profeta? Y resulta que entonces si yo estoy teniendo esta tendencia de hacer estos cálculos hasta el 2031, pero estoy pasando por alto estas advertencias, entonces no estoy siendo objetivo, no estoy siendo claro en la interpretación y estoy cayendo en el peligro donde las consecuencias que van a venir serán pero desastrosas. Una de ellas, tú ya lo señalabas, de este grupo. En Eventos del Último Día, capítulo 3, página 35 y 36, ella advierte lo siguiente: siempre, dice ella, y no solamente allá en el pasado, de las fechas que tú señalabas, donde muchos adventistas pusieron, ¿cierto?, al comienzo de nuestra iglesia y obviamente y posterior a 1844, una fecha tras otra. Y ella dice siempre, no solamente allá, esto también nos apunta a nuestros días,
con mayor razón en los días finales. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios, hermanos, y fanáticos, realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios. Pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder. El enemigo, el diablo, Satanás y sus ángeles obviamente, se regocija con este proceder porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Confusión, Víctor, por un lado, la gente va a estar confundida, y por otro lado, cuando se vea que no sucede nada con el tema de las fechas, va a causar incredulidad, partiendo por el espíritu de profecía, y es una escalera descendente hacia, y finalmente la persona queda en una condición de abierta rebelión contra Dios. Y se culpa al espíritu de profecía. Mira lo que ella dijera en 1894, carta 66, 1894, y que aparece en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 461, leemos lo siguiente: toda clase de mensajes concebibles aparecen para falsificar la obra de Dios, y siempre llevando la inscripción de la verdad sobre su bandera. ¿Ya? Somos la verdad, la inscripción de la verdad. ¿Ya? Hablan en nombre de la verdad, y a veces lo que menos tienen es la verdad, pero hablan en nombre de la verdad. Repito, y siempre actuando en nombre de la inscripción de la verdad sobre su bandera. Y los que están preparados para cualquier cosa nueva y sensacional manejarán estas cosas de tal manera que nuestros enemigos harán la acusación de que todo lo inconsecuente y exagerado procede de Elena de White, la profetisa. Y eso es lo que hoy día está pasando. Sí, eso 2031, es lo que está pasando. Cuando estas cosas no se cumplan, ¿a quién se le va a acusar de eso exagerado, sensacionalista, engañoso y mentiroso? Esto viene de la profetisa que tienen, de Elena de White. La profetisa, entre comillas, en tono burlesco. Y hoy día estamos haciendo lo mismo con esta fecha tramposa. ¿Por qué es tramposa? Porque Dios no actúa en un lenguaje ambivalente. Decir, por un lado, no va a haber ninguna fecha, ni ningún mensaje con ningún grado de exactitud desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo. No hay un mensaje basado con ningún grado de exactitud que haya que dar al pueblo sobre fechas. Pero vienen estos otros. No, si estudiando los escritos de Elena de White sí podemos saber la fecha. Entonces, ¿cómo es? No, hay un doble mensaje. Claro. Entonces uno se pregunta, ¿en cuál de los dos está inspirada Elena de White? Porque los dos no pueden ser inspirados. Porque hay un mensaje inspirado que me dice, no hay fechas, y viene este otro grupo, dice, basándose supuestamente en la inspiración de Elena de White, dice, sí hay fecha. Las dos inspiraciones no pueden venir de la misma fuente. No puede. Una viene de Dios y otra viene del demonio. Así de simple. Sí, eso es correcto. ¿Para qué vamos a decir que el veneno tiene sabor a chocolate?
No pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. Algunos han fijado una fecha y cuando ésta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha. Pero muchos fracasos sucesivos los han acuñado como falsos profetas. Y también ella agrega, por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. Claro, y esto es lógico. Si estamos predicando, incluso acá en el canal, Víctor, estamos predicando que Cristo viene pronto, las señales son gravísimas, pero resulta que aparece ahora un grupo que te pone una fecha y esto no se cumplió, entonces ya no quiero saber nada de esto, ya no quiero saber nada de esperanza ni de segunda venida, y caes en la incredulidad, y aquí lo dice, lo está advirtiendo los peligros. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo. Muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. ¿Qué te parece esta cita, mi querido hermano? Mira las consecuencias. Si así como estamos adormecidos, si así como está el púlpito de nuestras iglesias y viene este fracaso, ¿cierto?, de esta nueva fecha, ¿cuánto más todavía la incredulidad se va a solidificar en nuestras vidas? Es tremendamente, tremendamente peligroso. Fíjate que la declaración que tú mostraste en esa diapositiva anterior nos dice claro y define muy bien quién, quién es quién. ¿Quién es quién? Aquí dice claramente el espíritu de la profecía, esos que en la cita ahí que sale de Fundamentos de la Educación, Sí, ahí está poniendo, proyectada ya. ah, que habla de que son falsos profetas. Mira, no pertenecemos. Mira, dice claramente, los hijos de Dios no pertenecen a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Cristo, o perdón, de la segunda venida de Jesús, con poder y gran gloria. Algunos, dice, han fijado una fecha, pero cuando la fecha no se ha cumplido, ¿qué hacen? ¿Reconocen? ¿Qué le pasó a este grupo de las piras adventistas? Proclamaron que hace unos 8 o 10 años atrás, no me acuerdo ahora exactamente qué año ellos proclamaron, Cristo venía el día 23 de octubre. Llegó el 23 de octubre. Cristo no vino, pero en su espíritu presuntuoso, en vez de reconocer el error, se levantan en contra de la reprensión y siguen fijando una fecha y ponen otra. Finalmente tienen una sola rotulación, Fernando. Ahí Falsos dice profetas. claramente quiénes son. Son falsos profetas. Repito, con toda la autoridad que puedo tomar del espíritu de la profecía, los que proclaman fechas para la venida de Cristo, lo dice el espíritu de profecía, son, comillas, falsos Y profetas. ya Jesús lo había advertido, mirad que nadie os engañe, porque va a haber un Porque vendrán, despliegue de engaño, Víctor, tanto en el sí, mundo como dentro de la iglesia. Por haber pasado repetidas veces, ya lo habíamos leído, ¿cierto? La fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en este estado de incredulidad, Víctor. Y es como el realmente, cuento de Pedrito y el lobo, claro, Fernando. estamos igual en eso. Todos saben el cuento de Pedrito y el lobo. Tantas veces anunció y mintió en cuanto a la aparición del lobo que un día el lobo realmente apareció y nadie le creyó.
y el rebaño sufrió las consecuencias. Tantas veces los cristianos en este último tiempo, fanáticos, adventistas y no adventistas, han proclamado que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Hal Lindsey, famoso predicador evangélico, la gran agonía del planeta Tierra, anunciaba indefectiblemente que antes del 2000, o por último, para el 2000, Cristo venía y Cristo venía. Y este tenía todo el fundamento de que Cristo venía para el 2000. Estaba la teoría del I2K, la caída de todos los sistemas Sí. computacionales. Y no pasó nada, nada. ¿Dónde está la editorial que publicaba su libro diciendo, perdón, publicamos un libro que no tenía la verdad en este aspecto? Ojalá dice, bueno, falleció, que hubiera dicho, me equivoqué. O que alguien en nombre de él diga algo de honestidad, un poco de honestidad. Ahora hay un famoso misionero que tiene avioneta, ha anunciado, no, que la ley dominical viene para tal fecha, que el tiempo de gracia pasa aquí, que yo supe, que me comentaron que alguien aquí, y siempre crea, y después anda corrigiendo sus videos diciendo, oye, en verdad no dije lo que dije, no, lo que quise decir otra cosa, y ahora para no ser pillado o entrampado por sus palabras, ahora predica en inglés nomás. Entonces, así cualquier error después dice, no, lo que pasa es que fue mal traducido. Esos que ponen fechas, uno tras otra, aunque parezca de poquita monta o aproximación, pero está dando siempre constantemente algún tipo de punto en el tiempo, el espíritu de profecía dice, son falsos profetas. Correcto. Y Son aquí falsos surge profetas. una pregunta entonces, Víctor, ¿por qué Dios nos ha prohibido saber con exactitud la fecha de la segunda venida de Cristo? Y se nos responde lo siguiente, Eventos del Último Día, capítulo 3, página 33 y 34. Nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están cumpliendo. Y sin embargo, no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Pregunta ella. Porque si lo hiciera, responde, dentro de la misma cita, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, existiría entre el pueblo, entre nuestro pueblo, un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios, de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Es en la proclamación de fechas, obviamente. Correcto, correcto. El espíritu de profecía no tiene un doble mensaje. ¿Dios conoce el tiempo? Sí, Dios tiene. Y no es que Dios esté alargando, estirando el elástico, o como dice el dicho popular, no, le está estirando el chicle y le está dando más tiempo a Satanás para que haga lo que quiera, para que los seres humanos hagan lo que quieran. No. ¿No hemos leído lo que dice Pedro? Ah, lo que dice el Señor retarda su promesa. No, el Señor no retarda su promesa. Por eso, fundamentemos todo bíblicamente, sino que el Señor es paciente y no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, te extendí mi misericordia, te di más tiempo usando la otra cita del Antiguo Testamento, te prolongué mi misericordia. Si Dios prolonga el tiempo, no es porque no haya que hacer,
sino porque en su amor y su misericordia me extiende en su paciencia, me da todavía un poco más de tiempo para que los que deberían estar preparados se preparen. ¿Quiénes deberíamos estar preparados? Nosotros, los adventistas. Para que prepararan a un mundo que no está preparado, igual no está preparado para la venida de Cristo. Si Cristo irrumpiera ahora, encontraría a cristianos y no cristianos en igual estado de impreparación, de no estar listos. Y Dios no quiere eso. Él quiere salvar almas. No quiere pillarnos en cómo hacer que se pierdan. Dios tiene. Yo te he explicado la otra vez y lo explico ahora. Hermanos, Dios tiene una fecha para la venida de Cristo. Pero esa no es una fecha cronológica. Es una fecha profética. Y es completamente distinta. Porque la fecha profética se basa en este tiempo, en el kairos de Dios, no en el cronos. Para este último tiempo, su profecía y su tiempo para la venida de Cristo se basa en el kairos. ¿Y cómo yo puedo saber el tiempo de la venida de Cristo? Cristo lo dijo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. San Mateo 24:14. Y entonces, ¿qué cosa ocurrirá? Vendrá el fin. Mientras el evangelio no llegue a todo el mundo, no vendrá el fin. Y si el año 2031 el evangelio no ha llegado a todo el mundo, como es la condición sine qua non de San Mateo 24:14, el 2031 te doy firmado, Fernando, no va a pasar nada. Y ante Dios, te lo digo, no va a pasar nada. Y ante todo lo que nos están viendo y nos verán, no va a pasar nada si no se cumplen las condiciones que Dios ha establecido para que ocurra su venida. Sí, correcto. Sin embargo, bueno, hemos establecido una Oye, base. una preguntita. Sí, Disculpa que te esté. adelante. Oye, ¿y si viniera Cristo antes? Mira, ¿Qué pasa si Cristo viene antes? Todo lo que lo están preparando para el 2031 y Cristo viene el 2028. ¿Se están preparando para esa fecha? los movimientos finales serán rápidos. También se nos advierte. Y si viniera antes, Ahí debiera ser nuestra respuesta debiera ser como la de Guillermo Miller. Hermano Miller, ¿cuándo vuelve Cristo? Uno en tono de burla y otros con verdadero interés. Hermano Miller, ¿cuándo vuelve Cristo? ¿Cuándo cree usted que va a volver? Y después de 1844 su respuesta fue, yo lo espero hoy, 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 hasta que vuelva. bonito tema que han sacado nuestros hermanos allí en, si no me equivoco, en la Universidad de Chillán. El día es Sí, hoy. Mi el mente día es hoy, puesto en un en un más más allá. allá. Y yo lo espero hoy. Fíjate, si yo lo espero hoy, no necesito el 2031, porque para mí el día es hoy. Y no necesito que vengan ni con 2028, ni de 2030, ni 2031, ni 2035, no, porque yo lo espero hoy. Eso nos invita a vivir todos los días de nuestra vida, Víctor, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice Pedro en su segunda epístola, allí en el capítulo 3. Vivir en santidad, en una preparación continua todos los días, en una expectativa. ¿Qué doble estándar de vida sería ese de que tengo esta fecha del 2031, me preparo el 2028, 2029 o el 30 y resulta que antes cómo estoy viviendo o no me interesa y allá recién? ¿Qué es lo que dijo el Señor? ¿Te acuerdas, Víctor, en aquel diálogo? Creo que era una parábola. Necio, esta noche vienen a pedirte tu Vienen por alma tu vida. o tu vida. Esta noche vienen por tu vida. Y hasta ahí nomás llegaste. ¿Y qué dice otro? Mi Señor tarde en venir. El siervo malo. El siervo malo. Ah, sí, sí, total, el 2031. Fernando,
ya tengo varias fechas de la venida de Cristo en el cuerpo, con la misma convicción, con las mismas seguridades, con las mismas actitudes, con la misma tosudez, con la misma tosudez con que hoy día se afirma la fecha del 2031, se afirmó la fecha de 1976, de 1975, de 1980, después del 82, después fue el 84, después fue el 88, después fue el 92, la última, pero hubo un gran boom, el 96, porque ahí se cumplían los 6.000 años de pecado, el 96, Cristo vuelve el 96. Oye, pero corrió como fue con el rastrojo el 96. Estamos en el 2023, Fernando. Sí, Y correcto. te vuelvo a decir, te lo doy firmado, de que el 2031 esto no va a venir. Es Sí, falso. sí, correcto. ¿Dónde se basa todo esto, Víctor, todos estos cálculos? Ya queremos dejar la invitación para el día de mañana, a quienes nos están escuchando. Se habla de los 4.000 años, se habla de los 2.000 años, y con los cuales, cierto, se hace los cálculos, los cómputos matemáticos que ahí estábamos mencionando, y nos da los 6.000 años con relación a aquello. Es verdad. Ellen White habla de los 4.000 años, habla de los 2.000 años, habla de los 6.000 años, pero ¿cómo lo habla, Víctor? ¿Cuál es nuestra hermenéutica a la hora de interpretar aquello? Mañana Esa es otra vamos a cosa. estar. Y Sí, vamos a usar todas las citas donde la hermana White usa los 4.000 y los 6.000 años. sí. Es Tanto la que está en el... español como en inglés. Sí, correcto. Obviamente es el deseo de que Cristo venga pronto, y así lo señala Apocalipsis, incluso en el último versículo de la Biblia, el deseo de Juan: sí, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Y yo Pero deseo lo mismo. todos deseamos lo mismo, pero vivamos sobre lo que Dios nos está dando de información para ser guardado y protegido de los engaños finales, mis queridos hermanos. No nos olvidemos que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sí, es verdad, Dios le ha dado un tiempo al diablo para que actúe, pero tampoco conocemos, nuevamente volvemos a lo mismo. No hay tiempo exacto definido para esto. Dios no nos ha dado ese conocimiento, esa suerte, ¿cierto?, de que lo podamos tener como información. Tenemos, ¿qué cosa tenemos, Víctor? Las señales de los tiempos, las cosas que están ocurriendo. Y podemos hacer, sí, lecturas, ¿cierto?, de que muy pronto algo va a acontecer, porque el nivel de destrucción que está ocurriendo en estos momentos en la Tierra tiene una frecuencia y una intensidad nunca antes vista en el pasado. Y eso nos da una lectura, pero no estamos hablando de tiempos exactos. Correcto, correcto. Cristo está más próximo a venir que el 2031. Por más próxima que sea esa fecha. Y aunque pase el 2031, la venida de Cristo está muy próxima, porque hay un tema personal con la venida de Cristo. Está el tema lineal, temporo-espacial del gran conflicto, pero otra es mi experiencia personal. Yo puedo morir esta noche, y esta noche Cristo vino para mí, y no tuve que esperar el 2031. Correcto. ¿Y qué pasaría, Víctor, si Jesús viniera 2 años después del año 2031, y yo, que creí en el 2031, terminé por apartarme, despreciar todo, caí en Y rebeldía, en apostarme. incredulidad? ¿Te das cuenta del peligro? Porque, exactamente, porque me aferré a un fundamento arenoso. Además, pruébenme con la Biblia el 2031. No, que la hermana pues no, con la Biblia. Con la Biblia. Primero la Biblia y después pasemos a Elena de White. Pruébenme con la Biblia que Cristo vuelve el 2031 y después me muestran los textos de Elena de White que corroboran la enseñanza bíblica del 2031. Correcto. Primero Biblia, después Elena de White. Muy bien.
Queremos dejar la invitación para el día de mañana viernes, porque esto no termina acá. Esta es la primera parte en relación al espíritu de profecía, las citas que ya hemos mencionado, y mañana vamos a estar ya analizando el tema de los 4000 años en relación al Antiguo Testamento, eh, para poder después, ya el sábado, 20-30 horas, hacer las conclusiones con los 2000 y los 6000 años. No se pierdan el tema de mañana. Ustedes tienen que tener esta continuidad, hermano, porque este tema es delicado y necesitamos la comprensión completa, ¿cierto? Total, la visión total